¿Qué tal, Elo? ¿Cómo estás? Bienvenida al Hola. conversatorio. Estoy contento de compartir contigo en esta ocasión la lección de escuela sabática. Hola Diego, ¿qué tal? Mucho gusto otra vez. Yo tenía rato de no venir y pues agradecemos a Dios la oportunidad nuevamente de poder compartir un poquito más y platicar sobre temas interesantes que Claro nos que sí. hacen reflexionar sin duda. Pues estamos hablando durante el trimestre acerca de la misión. Y la misión, desde la palabra, nos da una idea de que hay que hacer una obra. Y cuando leamos el nombre de misión pareciera ser una gran obra. En Sí, el así es. caso de el llamado de Dios a la misión, que es el tema de la lección de esta semana, es realmente un desafío el poder hacer la obra de Dios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas esta palabra misión? Misión. Pues mira, yo retrocedo como que un poquito porque es un trimestre que estamos iniciando. ¿Mm? Ya este es el tercer tema. Sin embargo, la primera parte estudiamos acerca de la misión de Dios, pero trasladar esa misión A la al práctica. ser humano y al ser humano con nuestras tendencias es un reto, totalmente. Y en esta semana, pues su palabra nos lleva a reflexionar sobre qué parte estoy tomando yo en esa misión. Si me he involucrado, si primeramente si lo he comprendido, porque fíjate que tenemos que partir desde ahí. El comprenderlo nos lleva a un compromiso, pero si no lo entendemos, no sabemos hacia dónde o qué es lo que estamos buscando o la misión que queremos, entonces no tenemos compromiso. Claro. Entonces yo creo que desde ahí es un reto. Sin duda que es un reto y un desafío. La lección inicia con un versículo poderoso que se encuentra en Hechos 1:8, que es como que Dios nos deja armados Sí, para esa gran misión, equipados. Dice así es. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me vas a ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la La tierra. tierra. El versículo nos dice que Dios va a darnos de todos los elementos para poder predicar esta grande obra. Hay que recordar que esta obra es de Dios, pero nos ha dado el privilegio de poder compartirla, de poder predicarla. Y además Así es. nos ha dado el poder. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo para poder predicar no solamente en nuestra comunidad, sino hasta los confines de la tierra. Y la lección en esta semana es interesante porque inicia planteándonos que Dios a veces nos saca de la zona de confort para hacerle Sí, testigos a Él. Y nos así es. lanza ejemplos de lo que sucedió en la historia antigua, en lo que sucedió en Babel, en la torre, en esa gran obra que querían hacer, en esa torre de Babel. Nos habla de Abraham, que lo sacó de su lugar de origen para enviarlo a una tierra que él no conocía. Nos habla de la iglesia primitiva, cómo es que Sí, Dios trató de moverlos hacia la predicación y finalmente nos lanza ejemplos de cómo debería ser esta misión para con nosotros. Entonces, yo creo que es muy importante que comencemos hablando un poquito acerca de esto, de la zona de confort. ¿A qué se referirá la lección cuando nos dice que Dios quiere sacarnos de la zona de confort? de la comodidad que a veces tenemos. Fíjate, tocando ese tema, yo no encontraba la relación que tenía ahí la Torre de Babel, el egoísmo y todo eso. Lo entendí un poquito ¿Mm? cuando entendí la misión. ¿Cuál era la misión de Dios? Esa pregunta yo creo que la tenemos que primero descifrar. Y esa misión es la misma de nosotros y es la de redimir al ser humano. Entonces, y cuando pensamos en redención, no podemos dejar de mirar a Jesús.
su vida, su nacimiento, muerte. Y cuando dice Hechos 1:8, recibiréis poder, yo me metí un poquito más a ese versículo y encontré que el poder del cual está hablando es de 3 aspectos. Y uno de ellos es el poder interior, el dominio propio del que habla también Pablo. Entonces, cuando dice que hay que salir de nuestro confort, de nuestra zona de confort, y dejar de un poquito de lado el egoísmo para ir y servir y ayudar en la misión a Dios, yo creo que vale la pena, porque lo haces por un ser humano. Y a veces nosotros estamos acostumbrados. Un ejemplo, yo, ama de casa, empleada, me gusta servir a la iglesia, pero a veces te agobian las tareas, el tiempo es corto que no te alcanza, y tenemos que a veces nosotros quitarnos el egoísmo para decir, sí puedo hacer esto por amor a. Entonces dejo la comodidad, dejo el estar ahí. Es más, ahorita quisiera estar sentadita viendo el tema del otro lado. Sin embargo, ese amor por el ser humano, que a mí no me cuesta más que estar aquí sentada, enclimada, ¿verdad? Porque hay clima, pero a Jesús le costó la vida. Entonces tú dices, cualquier esfuerzo que podamos hacer en favor de, no se compara a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Claro que sí. De hecho, la analogía que se nos da con las intenciones de la construcción de la Torre de Babel eran intenciones de alcanzar gloria. Uh-huh. Eran una suma de intenciones, pero entre algunas que podemos destacar era que ellos inicialmente tenían el contexto de que Dios había destruido el mundo a través de un diluvio. Entonces ellos decían, bueno, si construimos una torre lo más alto posible, ni el mismo Dios nos va a alcanzar si vuelve un diluvio. Si vuelve un diluvio. Sí. Esa es una intención interesante, de una intención como de gloria, pero también es una intención de desconfianza. ¿Por qué? Porque Dios prometió que no iba a volver a destruir jamás la tierra con un diluvio, uh-huh. Pero ellos dicen, pues por si acaso, ¿no? Sí. Como diciendo, por si Dios se arrepiente. Sí. Y es algo bien interesante plantear esto, que Dios no cambia. Así sus es. Palabras, sus promesas se cumplen. De la misma manera sus profecías se van a cumplir acerca de lo que viene en el final de los tiempos. Pero específicamente ellos tenían la intención de gloria. 2, desconfiaban de Dios. Y 3, que sus intenciones eran egoístas. Sí. Porque ellos querían ser solamente ellos y crecer hacia arriba, ¿no? Sin embargo, no era el plan de Dios que ellos estuvieran juntos. La intención de Dios era que la humanidad se expandiera, se multiplicara, se dispersara por toda la tierra. Y entonces es cuando Dios confunde el lenguaje. Sí. Y entonces viene ahora sí esa dispersión de los pequeños grupos que se empezaron a reunir y a hacer comunidad. A diferentes lenguas. Y de pronto se dieron cuenta que ya no tenían cosas en común. Uh-huh. Es decir, lo único que tenían en común era un grupo de una lengua, otro grupo de otra lengua, y se empezaron a desbalagar. Traerlo a nuestros tiempos sería que a veces construimos primero en lo material, construimos en lo familiar, construimos en lo profesional y ponemos todas las cosas por delante de Dios como si fuera una torre hacia arriba. Sí. Y no nos damos cuenta que Dios es el que nos va a dar las herramientas para poder triunfar en la vida, para poder hacer su obra, y terminamos cayendo en las mismas intenciones egoístas de los de Babel. Entonces aquí el asunto es que nosotros nos demos cuenta que mientras no trabajamos para Dios, nos encontramos en una zona de confort. Y esa zona de confort se puede volver peligrosa. Sí. Porque de pronto podemos decir, es que no pasa nada porque pues yo me quedo con mi familia, estoy con mi familia. O no pasa nada porque en teoría estoy descansando.
pero no nos damos cuenta de que nuestras intenciones egoístas no están confiando en las promesas de Dios, porque Dios dice, oye, ve y predica, yo te voy a dar poder de lo alto. Fíjate, pensando en eso que dices, el ser humano tiende a confiar más en sí mismo que en Dios. Y decimos, porque a veces lo decimos, si Dios quiere, primero Dios, oye, pero realmente a veces lo decimos nada más por palabras, porque cuando ponemos todas esas cosas por encima de Dios, en nuestras acciones estamos reflejando otra cosa. Y es lo que hacían los de Babel, su seguridad. Esa palabra a mí me gustó. La seguridad que tiene el ser humano solamente viene de Dios. Y cuando los de Babel estaban haciendo esa construcción, ellos estaban obteniendo seguridad por sus propias manos. Y pues lamentablemente a veces el ser humano tiende a caer, o Dios permite a veces ciertas caídas para reconocer que la seguridad total viene de Dios. Y obviamente del discernimiento también del Espíritu Santo, porque a veces, comentaste algo muy importante, a veces decimos, pues que acabo que estoy descansando, es más, estoy trabajando por la familia, a veces, ¿verdad? Y dejamos de lado pues a nuestros vecinos, a nuestros amigos del trabajo y todo, y está bien, porque pues obviamente Dios nos va a pedir cuenta, ¿no? De ello, pero lo hacemos con un pretexto. Cuando Dios nos llamó, sí, a influir en tu familia, a jalar a tu familia, pero también a servir. Y es lo que nos dice, por ejemplo, el versículo que dice, recibiréis poder cuando venga. Esa palabra importante que debemos de tener y desear nosotros, cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, la única forma de entender y tener esa confianza y esa seguridad en Dios es cuando podamos discernir las cosas espiritualmente. Eso es algo que yo creo que es un desafío para nosotros, poder pedir el Espíritu Santo para que nos ayude a cumplir la misión, porque por nuestros pensamientos humanamente, mira, a veces no deseamos el bien ni para uno mismo, porque nuestros pensamientos están alejados del plan de Dios. En los primeros temas que se vieron de este trimestre, se hablaba de cuál era el propósito por el cual fue creado el ser humano. Y eso es lo que se perdió, y eso es lo que intentamos nosotros, pues, cooperar con Dios en la misión de restaurar a la criatura, ¿no? Claro, entonces, fíjate, la lección sí nos habla de esta problemática en la cual podemos estar, pero también nos lanza un ejemplo muy bueno, muy bonito, me encantó, que puede ser un gran ejemplo para todos. Dice la lección, ser una bendición para el mundo entero. Sí. Y nos narra la historia de lo que Dios le pidió a Abraham. Génesis 12, del 1 al 3 dice, y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un ejemplo, de lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en día, es lo que está sucediendo en Oriente Medio, ¿no? Sí. La promesa de la bendición de que Dios iba a hacer de Abraham y de su familia una gran nación, ahí está representado en todo el Oriente, en Israel y los países árabes que están alrededor. Es una promesa cumplida de Dios. Ya lo otro que está sucediendo, pues, son decisiones del ser humano. Sí. Sin embargo, a Abraham se le prometió que iba a ser de él y de su familia y de su descendencia una gran nación. Uh-huh. Me gustan los versículos de otra parte que dice, de ti van a salir reyes, van a venir naciones, y va a venir inclusive la simiente, es el mismo Jesucristo, iban a ser de la descendencia de Abraham. El asunto es que hasta ahí todo estaba muy bonito. El punto es que la condición para que se le diera todo a Abraham es que tienes que dejar tu tierra y tienes que dejar a tus parientes. Imagínate, Eloína, que te dijeran, ¿sabes qué, Eloína? Yo voy a hacer de ti una gran nación. De tu familia vendrán descendientes, reyes, gobernantes. Lo único es que tienes que irte de tu tierra y de tus parientes. Somos bien hogareños. Sí. Yo, desde que me casé, pasa
lo máximo que pasa es una semana para ir a ver a mis papás. Sí. El fin de semana, aunque sea un ratito. Y yo creo que muchos estamos así. Claro. Pero imaginen el grado de obediencia que tuvo Abraham, porque él, dice la escritura, que él salió de su tierra sin saber a dónde iba. Imagínate la conversación de Abraham con su papá, y con sus hermanos, si no estoy mal, Nacor era un hermano de Abraham, y su sobrino Lot. Oigan, pero Lot se fue. Exacto, pero imagínense la influencia que tenía exacto, Abraham. ¿Sí? Imagínense la conversación de ese día. Pues familia, nos vemos, ya nos vamos a ir. Me habló Dios. ¿Y a dónde ya vas? Desde ahí. ¿Y qué Dios te habló? Ajá. ¿Qué Dios te habló? Entonces fíjense, no era algo sencillo. Sin embargo, el hecho de que Abraham obedeció significa que él tenía una relación con Dios. Porque cuando Dios te habla, tú conoces su voz. Por medio del Espíritu Santo, Él te dice muchas cosas y te ordena y te da una guía para seguir. Entonces Abraham escuchó no solamente la voz de Dios, creyó por fe y salió. Y entonces pudo cumplir parte de la misión. La misión era que Abraham fuese una luz a donde quiera que él iba. Los relatos de Génesis nos dicen, sí, nos hablan de esos aspectos, pero la pregunta con lo que quiero dejarlos en este momento es que esto fue un gran ejemplo para nosotros. ¿Y qué harías tú? Y es más bien, ¿cómo responderías? No te quiero decir que te vayas de tu tierra y de tu parentela. ¿Cómo responderías si Dios te llama a una misión? ¿Qué harías? Me pones una pregunta muy difícil. Humanamente, ¿verdad? Yo creo que viendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, tomo literalmente lo que tú me dijiste. Yo salí, por ejemplo, yo soy de Oaxaca. Uh-huh. Yo un día salí de Oaxaca. Y cuando yo recuerdo ese día, yo venía llorando. Pues ya cumpliste el primer paso, ya saliste de tu tierra. Y ya Dios me ha bendecido aquí en Monterrey. Yo venía llorando porque decía, pues ya no voy a regresar. Tal vez en la misma condición en la que salí, y yo le dije a Dios, no sé a dónde voy, pero donde quiera que vaya, si tú me acompañas, yo hago lo que me tengas que hacer. Yo te busco, yo hago un pacto contigo, y esa va a ser la seguridad de que tú me vas a acompañar. Y obviamente, ¿verdad? La vida te lleva por diferentes caminos, pero el saber que solamente en Dios podemos obtener las tres cosas que le dijo Abraham. Hay una orden, hay una promesa y hay una bendición o una recompensa. Abraham se la dio y no fue fácil. Por eso la palabra salir de nuestra zona de confort. Abraham obedeció, no sabía, como dices, pasó por dificultades, pero el pasar por dificultades no quiere decir que Dios te ha abandonado, que no es cierto lo que te prometió o no te lo va a dar. Abraham tuvo una fe que se manifestó en acciones, en obra. Y créeme que es difícil, pensando humanamente, dejar a la familia, decir me voy. Lot se fue con él. Y yo me imagino que otras personas también, sirvientes, fue muy rico, llevó muchos animales, ganados. Sin embargo, no saber hacia dónde iba, por eso yo creo que a Abraham se le consideró como el padre de la fe. ¿Hasta ahorita? Claro. Es considerado el padre de la fe, porque nadie hace lo que él hizo. Ahorita hay personas que van a misiones, a África, a lugares donde el evangelio es poco conocido y que dejan todo. Son personas de admirarse, pero son personas que por fe caminamos y Dios nos hace ese llamado. Yo creo que cuando nosotros le dudamos mucho, o es más, mira, Dios no a todos nos pide lo de Abraham. Ahorita yo le pensé porque me imaginé, dije, y si me voy a África voy a dejar a mis hijos, a David que está chiquito, y si me lo llevo, ¿cómo voy a sobrevivir? O sea, todo eso, ¿verdad? Que se te viene a la mente. Lo he pensado alguna vez, pero dije, no, cuando ya esté más grande. Pero a veces Dios ni siquiera nos llama hacia esos lugares.
A veces nos llama a nuestro propio círculo. Claro. En nuestra familia, A veces en nuestra escuela. propia familia. Así es. Fíjate, ahorita que hablas acerca de lo complicado que a veces es asumir la misión de Dios, pero que si confiamos en Él va a poner las cosas para que se den. Es que siempre pensamos que es una obra nuestra. Ujú. No es lo mismo que tú vayas a la misión pensando que por ti, por tu inteligencia, por tus fuerzas o tus recursos lo vas a hacer, que decir, Dios va conmigo. Sí. O sea, imagínate aquella vez cuando eras niño y que ibas a un lugar desconocido, pero ibas acompañado a tus papás. ¿Qué miedo tenías? No tenía ningún Nada. miedo. Porque decías, pase lo que pase, Mi papá va Dios va a conmigo. resolver. Sí. Pase lo que pase, mis papás van a responder. Entonces, Sí. es lo mismo acá. El punto que se complica, porque la parte del llamado de Abraham dice que no fue sencillo en un inicio. ¿Por qué? Porque lo primero que encontró es que el lugar hacia donde se dirigía vivía un pueblo que se llamaban los cananeos. Sí. Y los cananeos se distinguían por su violencia y su crueldad. Sí. Así que por eso la Biblia relata que el Señor se le apareció por esos tiempos y le dijo, no te preocupes, yo voy a estar Te contigo. voy a dar O sea, esas reforzó, tierras, sí, exacto, reforzó sí, la sí. promesa porque a lo mejor Abraham dijo, a lo mejor estuve medio loquito, o sea, me fui y mira dónde llegué, pero no, Dios le No vuelve. era por aquí. Exacto, a lo mejor era por No otro era- lado. sí. Dios le vuelve a hablar, le refuerza la promesa, entonces él sigue confiado. Pero esa no fue la única dificultad. 2, luego enfrentó una gran hambruna, que tuvo que volver a salir de ese lugar donde había llegado para irse a Egipto. Sí. Y no, y para ponerla más interesante la película, viene la gran prueba donde él sí cayó, donde él, su fe le faltó un poco, donde vino la prueba de que alguien, el faraón, tomó a su esposa, a Sara, y entonces y la toma porque él dice que es su hermana. Y pues en realidad sí es su hermana, pero era su esposa. Sí. Entonces alguien, a lo mejor si estuviera Abraham aquí diría, oye, pues que si era mi hermana, ¿no? Pero a alguien le podemos decir, pero es que tuviste Pero- miedo, o sea, pero ya era tu esposa. Esa fue la palabra. Abraham Exacto. tuvo miedo. Y mira, yo me puse a reflexionar eso. ¿Cómo Abraham va a tener miedo de decir, ella es mi esposa, cuando no tuvo miedo de salir de allá y dejar todo? Bueno, Es la naturaleza tráelo a humana. nuestros tiempos. Sí. ¿Qué representaría eso? Presión social. Ujú. Como cuando de pronto en el trabajo alguien descubre, y fíjense cómo lo estoy planteando, descubre que somos cristianos y nos da pena levantar la mano o levantar la voz o decir nuestra postura en algo. O cuando de pronto nos da vergüenza que sepan la fe que profesamos. Yo recuerdo mucho la historia, no sé si decir quién, pero todo el mundo lo va a saber. Ahorita se van a dar cuenta. Había un niño que, no voy a decir quién porque varios lo conocen, pero había un niño que cada vez que iba a la iglesia, al llegar casi a 2 cuadras antes de la iglesia, se topaba a sus amigos de la cuadra y entonces él se agachaba, o sea, bajaba la mirada y se abrochaba las cintas del zapato, del tenis que traía, para esconder la Biblia que él traía y para que no le dijeran que si era cristiano. Entonces, lo hizo varias veces y su mamá empezó a notar eso, que cada vez que estaban por llegar a la iglesia y se topaban a los amiguitos, él hacía como que se les abrochaban las cintas, bajaba la Biblia, la escondía, se abrochaba las cintas pasando a sus amigos y él ya se levantaba. Un niño, imagínense. Sí. Presión social. Acá Abraham decía, es que si digo que es mi esposa, a lo mejor me van a matar. Y no confió nuevamente en Dios. Ujú. Más bien no confió en Dios ahí y tuvo una gran problemática.
el punto que nos da la lección es qué lecciones podemos sacar de la historia de Abraham en Egipto. Pues que aunque Dios nos ha dado la misión, no significa que todo está arreglado. Claro. O sea, significa que Él va a estar con nosotros, nos va a acompañar, pero vamos a enfrentar retos, desafíos. De pronto, cuando tú eres director de obra misionera de la iglesia, tú vas a citar y van a llegar 2 o 3, no vas a cancelar la salida, es con esos 2 y 3 vas a salir adelante y vas a orar por los demás. Y a lo mejor a la otra semana llega uno más, 4, y tú vas a seguir adelante. O a lo mejor un día no llega ninguno, pero tú vas a ir a visitar. Es decir, tú debes de confiar que Dios está contigo cumpliendo la misión. ¿Qué otras cosas pueden suceder, Eloína? Pues mira, en la historia de Abraham aprendemos que debemos de tapar nuestros ojitos, nuestros oídos y... Bueno, no nuestros oídos, no, los ojitos. Y escuchar solamente a Dios, no a las voces. Claro. Y pedirle a Dios fuerza para sobreponernos a todo eso que el mundo nos puede ofrecer. Abraham enfrentó todas esas dificultades. En nuestra vida también, cada ser humano enfrenta dificultades diferentes, unas de otras. Y lo que para algunos es difícil, para otros no. Pero aún en esas, tener la seguridad de que Dios está con nosotros. A pesar de que Abraham tuvo miedo y aparte mintió, porque eso lo llevó a decir una mentira, Dios, pues al faraón dice que le mandó plagas y que no tocara a esa mujer porque era de Abraham. Entonces, eso nos da a nosotros la seguridad de que a pesar de nuestras debilidades, si confiamos en Dios, Él va a obrar. Pueden venir dificultades en donde quiera que estemos, aún mismo dentro de la misma iglesia, en la familia, en el trabajo, y Dios siempre va a ser fiel a sus promesas, por amor a Él mismo, dice Isaías. No es porque nosotros lo merezcamos, o porque nosotros obramos, o porque nosotros hicimos esto o aquello, no, sino porque Dios es fiel en su promesa. Y si Él nos dice, haz esto, y tú lo haces con un espíritu de agradar a Dios, de ser sus manos, de ser su voz, de cooperar en la misión, tener la seguridad de que Dios nos va a acompañar y las promesas que Él nos ha dado también las va a cumplir. Y Abraham es el claro ejemplo de que tenemos que actuar por fe. Dice que Abraham obedeció y le fue contado por justicia. Y a veces tal vez Dios nos va a hacer llamados difíciles que representen retos para nosotros, pero confiar en que Él nos va a acompañar, tener la seguridad de que lo que venga, lo que podamos enfrentar, si nos aferramos a Dios, si pedimos sabiduría, discernimiento a través del Santo Espíritu, yo creo que es lo único nuestra parte que podemos hacer. Lo demás lo pone el Señor. Fíjate que la lección trae un caso interesante, que yo le hubiera cambiado el título, la verdad, porque es la iglesia primitiva y la zona de confort. Yo le hubiera puesto moviendo a la iglesia primitiva a la acción. Sí. Y es lo mismo que nos puede pasar. El relato dice en Hechos 8, del 1 al 4, que por ahí se apareció un personaje. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Dice, pero dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, la iglesia naciente, la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén estaba básicamente concentrada ahí y no se movía. Entonces Dios mandó un agente para que hubiera una movilización y utilizó a Saulo. De alguna manera, Saulo era por decirlo de esta manera, un fariseo celoso de la fe, pero extraviado del blanco real. Uh-huh. Él estaba matando a los cristianos y los perseguía. Y Dios aprovechó eso para que en esa condición sus discípulos
se esparcieran y predicaran el mensaje por muchas partes. De hecho, fue la promesa. De hecho, eso fue el medio por el que el mensaje se llegó hasta nosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta los confines. Entonces, fíjense, el punto es que yo creo que este ejemplo no debería pasarnos a nosotros. Es decir, no requerimos que nos estén persiguiendo o no requerimos que suceda un evento duro en nuestra vida, complicado, que nos recuerde que hemos de ser agradecidos con Dios y de que hemos formar parte de la misión. ¿Sí me explico? O sea, la iglesia necesitó eso. ¿Qué necesitamos hoy nosotros para movernos? Imagínate. Fíjate, a mí me encanta dialogar porque exponemos nuestros puntos de vista. Yo veo en el conflicto, en las dificultades, una forma de presentar a Dios. Porque cuando estamos rodeados, a veces de ciertas dificultades, en medio de problemas, Dios espera de nosotros una correcta acción. Y es ahí donde realmente mostramos el carácter de Dios. Así es. Y es ahí donde Dios aprovecha las oportunidades. Muchas cosas malas que pudieron pasarle a algunas personas, por ejemplo, José, una historia, me voy a salir un poquito, pero todo lo malo que le pudo haber estar pasando a José, Dios tiene el poder de cualquier cosa mala que estén enfrentando cada uno de nosotros, o nuestros hermanos, o nuestros amigos, de convertirlo Dios en una bendición. Esa es la cosa más bonita, del cual yo disfruto. Porque no es que estemos libres. En este mundo vamos a estar lleno y rodeado de dificultades, donde sea. Pero la promesa de Dios es que eso Dios lo va a usar para cumplir su propósito. Y a veces ese propósito solamente es mantente firme y revela el carácter de Dios. Amén. Tenemos que cerrar, Eloína, y la lección precisamente culmina dándonos un desafío. Empieza por donde tú estás. Así es. El comentarios finales de esta lección es que Dios nos desafía a identificar grupos o personas cercanas a nosotros que pueden ser nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, tal vez nuestros familiares no tan cercanos, con la intención de predicarles el mensaje. Podemos predicar de muchas maneras. Podemos predicar con nuestro testimonio, podemos predicar ayudando a los demás, pero es indispensable llevar la palabra. O sea, no podemos decir, no, es que yo solamente pues reparto despensas y yo solamente ayudo donando sangre. Es que también debemos de compartir la palabra de Dios. Tal vez si tú te sientes un poco cohibido porque dices, batallo mucho para hablar, puedes hacerlo a través de las publicaciones. Puedes hacerlo a través de revistas, puedes hacerlo a través de muchos medios. Hoy cerramos la lección diciendo, debes de empezar por donde estás. ¿Cuáles serían tus comentarios finales, Eloína? Eso, precisamente, y vivirlo. El mundo ahorita está lleno de información, lo tenemos al alcance de nuestras manos todos los días, pero no hay como el vivir una experiencia con Dios que motive a otras personas a conocer a Dios. Con eso yo creo que estamos predicando, estamos compartiendo, estamos atrayendo y estamos llevando a Dios a las personas. El vivirlo, el ser congruente entre lo que predicamos y lo que nuestra vida refleja. Pues ahí está el desafío, gran llamado de Dios a la misión, así que tú puedes formar parte de ella y puedes dar frutos para la honra y gloria de su nombre. Hasta la próxima, nos vemos, Eloína. Adiós.